Amigas, amigos, sean bienvenidos como cada semana aquí a su espacio, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. En esta ocasión hablaremos de un tema que en la práctica pudiera parecer muy simple e inclusive un poco intrascendental, pero que esta simplicidad conlleva ciertos bemoles, ciertas complicaciones y un grado de importancia sumamente necesaria. Es por ello que en este miércoles de Praxis Jurídica hemos decidido hablar del emplazamiento y de su importancia. Amigos todos, como ustedes siempre saben, comenzamos con un marco conceptual y en esta ocasión vamos a recuperar dos conceptos teóricos para efecto, como cada semana lo hacemos, de aterrizar en un aspecto o en el ámbito práctico. En esta ocasión, los conceptos que traemos a colación o los conceptos que traspolamos son dos. Por un lado, el concepto de notificación y al lado de, iba a decir por el otro, pero pertenecen a una misma figura, el concepto de emplazamiento. Desde un punto de vista genérico, debemos entender a la notificación al acto por medio del cual una autoridad de carácter jurisdiccional pone en conocimiento al particular de un acto que se instaura en su contra o de un acto procesal. Bajo ese contexto, una notificación el concepto de notificación es sumamente amplio y puede darse una notificación de distintas formas. ¿Cuáles son las diferencias que marcan la pauta por lo que hace a los tipos de notificación? Por un lado, la rama del derecho en la cual nos estemos encuadrando y por el otro lado, la etapa procesal dentro de la rama del derecho dentro de la cual nos encontremos. No sé si sea claro en este sentido. Bajo este contexto existen distintos mecanismos de notificación. Vienen a mi memoria las notificaciones personales. También pudiéramos hablar de las notificaciones por boletín judicial o las notificaciones por lista. Naturalmente, si hablamos de una rama en específica del derecho, tendríamos que comprender que existen distintos tipos de notificaciones, ¿no? Entonces, la notificación es en el ámbito general y un aspecto específico de la notificación es el emplazamiento, que es la figura que hoy traemos a colación en su espacio, Praxis Jurídica. Entendemos como el emplazamiento a la primera notificación. Es el primer acto por medio del cual la autoridad le dice al gobernado o la autoridad le dice al particular que hay un procedimiento judicial instaurado en su contra. El emplazamiento como un acto de notificación, no nos vayamos a confundir, tiene tres funciones fundamentales. La primera, informar. Gobernado, hay un procedimiento judicial instaurado en tu contra por parte de, y ahí ponemos al actor, ¿no? Nos informa. La segunda, nos sujeta a proceso. Nos amarra, nos constriñe a que ejercitemos como demandados los actos procesales o las excepciones que nosotros consideremos pertinentes. Y como tercer elemento, fija un plazo para que nosotros contestemos, o un plazo para que nosotros nos allanemos, o un plazo para que nosotros hagamos algo. Digo plazo en un concepto genérico porque también habría que comentar que dependiendo o en dependencia de la rama del derecho dentro de la cual estemos ejercitando actos procesales, los plazos pueden ser distintos o
los plazos pueden ser diversos. Bajo este contexto, vamos a poner 3 ejemplos de distintas ramas del derecho para entender, uno, la importancia de del emplazamiento, como primer acto de notificación, y 2, la diferencia de los plazos que cada rama del derecho plantea, posibilita. Vamos a hablar, reitero, de 3 ejemplos prácticos. Primero, hablemos, y también vamos a hablar de ejemplos muy comunes en el grueso de la población. Vamos a hablar primero del divorcio incausado. Como segundo ejemplo, vamos a hablar del cumplimiento de pensión alimenticia. Y vamos a hablar del emplazamiento en un ejecutivo mercantil. 3 procedimientos diversos y como consecuencia lógica, como lo comenté al inicio de este programa, 3 mecanismos de notificación, de emplazamiento y 3 términos procesales para contestar diversos. Primero, ya en otros programas hablamos del divorcio incausado, ¿ok? El primero, en el divorcio incausado se inicia con una solicitud. Yo, bajo el argumento de que ya no quiero permanecer en matrimonio con tal persona, decido iniciar una solicitud de divorcio incausado. Y aquí, este emplazamiento como primer acto de notificación, naturalmente hago un paréntesis para efecto de ser un poquito más claro. Los mecanismos de notificación vienen redactados en los códigos adjetivos y tienen un listado, ¿ok? Pero en el divorcio incausado, la cereza del pastel o la novedad es que un divorcio incausado me puede ser notificado por edictos, me puede ser emplazado por edictos. ¿Qué son los edictos? Son las publicaciones en periódicos de circulación de manera constante o de manera reiterativa, ¿ok? Hago un alto en el camino, no quiero decir que demando el divorcio incausado y luego puedo solicitar los edictos. Tengo que agotar todos los mecanismos de búsqueda para poder notificar por edictos. Y ese sería el primer ejemplo, por lo que hace al plazo para contestar esta solicitud. Aquí es la primera diferencia, de 9 a 15 días. ¿Bajo qué argumentos se solicitan los edictos para el emplazamiento? Cuando no tenemos el conocimiento del domicilio del solicitado. No sé dónde se encuentra mi aún esposa, me quiero divorciar de ella, se fue por los cigarros, como se dice vulgarmente, no regresó, no la encuentro, hago una búsqueda en las principales dependencias, INE, IMSS, ISSSTE, Banco de México, en fin, si no me arroja nada, se puede notificar por edictos. Segundo escenario, pago de pensión alimenticia. En este caso, el emplazamiento, aquí sí no se puede generar por edictos. ¿Por qué? Porque la acción es bastante clara. En el divorcio incausado quiero romper ese vínculo y sí lo puedo hacer si no localizo. Pero como en el cumplimiento de una obligación alimentaria lo que busco es que me dé los alimentos para mí o para mis menores hijos, ya hablamos de esto en otros programas, no puedo emplazarlo por edictos porque no conozco el domicilio del demandado. Bajo este caso, sí tengo que de manera obligada localizarlo para poder demandarle el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Porque si no, no tendría materia. No tiene caso, no tiene sentido que yo lo notifique por edictos, se fije una pensión provisional y definitiva si no voy a lograr el fin último, que es el cumplimiento de esa obligación. Y en los asuntos de naturaleza, las controversias de orden familiar, se tiene un plazo de 9 días para contestar. Ojo aquí, en el primer escenario son de 9 a 15 para fijar la audiencia de aveniencia, en el segundo escenario son de 9 días el demandado tiene para contestar. Pasamos al tercer escenario y hablamos del ejecutivo mercantil.
¿Bajo qué argumentos se insta un procedimiento de naturaleza mercantil y de manera específica de naturaleza ejecutiva? Pensemos en el cobro de un título de crédito, recupero pláticas de programas pasados, de un pagaré. ¿Okay? Aquí plantean muchas diferencias. En el emplazamiento, fíjense, es curioso cómo los ejecutivos mercantiles, primero, la diferencia más radical, en el primer escenario tengo de 9 a 15 días, en el segundo tengo 9 días para contestar y en el tercer escenario tengo 8 días para contestar. ¿Cuál es el tercer escenario? Los ejecutivos mercantiles. Pero es curioso, por eso la gran mayoría de aquellos que se dedican a los préstamos utilizan estos títulos de crédito como especie de garantía, porque su naturaleza, válgase la expresión redundante, es ejecutiva. Emplazo, como primer acto de notificación, le hago el requerimiento del pago, no me paga, le solicito que fije bienes para embargar, no los fija, yo puedo fijar y puedo en ese mismo primer acto de notificación, conocido como emplazamiento, embargarle los bienes. Le corro traslado y ya tendrá los 8 días para oponer las excepciones procesales que el demandado considere pertinentes. Hago un alto en el camino y explico la figura y la importancia del emplazamiento, de ahí el título de este programa, el emplazamiento y su importancia. El emplazamiento nos sujeta a proceso y nos fija plazos. Naturalmente es un acto que debido a su importancia debe ser consumado. Aquí hay una figura, cuando les hablaba de los ejecutivos mercantiles, que a nosotros como abogados nos es de suma importancia: el correr traslado. El correr traslado no es otra cosa que cuando se insta una demanda en nuestra contra, el actor o quien nos demanda tiene que exhibir una copia de su demanda y los documentos base de su acción. El original, que se quedará en los juzgados, dependiendo de la naturaleza, y la copia que sirve para efecto de que se nos corra traslado. No es otra cosa que esta copia le da la posibilidad a los abogados de que opongan las excepciones que mejor consideren pertinentes. Y ese es el consejo de este miércoles de praxis jurídica. Queridas amigas, amigos, el proceso ya está instaurado en su contra. No piensen que es telenovelesco, como muchos de mis clientes dicen. Si no recibo ese emplazamiento, pues es como si no me demandara. No, la ley tiene ciertos mecanismos que prevé para en caso de que nosotros como demandados no queramos recibir. Es perjudicial que nosotros no recibamos ese emplazamiento. Lo único que podemos ganar es tal vez un par de días. Pero el procedimiento judicial iniciado ya está y no se va a suspender, no se va a interrumpir. Tal vez se va a dilatar solamente por el hecho de que nosotros no recibamos ese emplazamiento, no queramos firmar. Es todo lo contrario. También el hecho de que no queramos firmar, se asienta la oposición por el notificador y no pasa nada. Continúa la secuela procesal. Lejos de ayudarnos, nos perjudica el no recibir ese traslado. ¿Por qué nos perjudica? Porque le quita la posibilidad a los abogados de que lean lo que se está demandando y que con base en esta demanda opongan las excepciones de naturaleza procesal que consideren pertinentes. ¿Para qué? Para que en el fin último se nos otorgue dentro de estas 3 materias una sentencia absolutoria. ¿Okay? No se dé el cumplimiento de la acción o no se dé el cumplimiento de la pretensión que tiene el actor. Esa es la conclusión, queridas amigas, amigos,
Y ese es el fin último de este programa. Cuando desafortunadamente enfrenten un procedimiento de naturaleza judicial, en primera hay que conservar la calma, no se espanten, y lo más importante, hay que recibir ese traslado para que su abogado de confianza tenga la posibilidad de generar la mejor defensa legal posible. Punto. En esta ocasión, y a lo largo de estos programas, hemos hablado un poquito del derecho privado, derecho familiar, derecho civil, derecho mercantil. Hago un alto en el camino, un pequeño paréntesis para introducir el programa de la siguiente sesión. En estos programas hemos hablado de litigio entre particulares. Esa es la naturaleza del derecho privado. El próximo de los programas vamos a hablar de la notificación y de los mecanismos de defensa de los actos de autoridad. Esto es, en términos muy generales, hablaremos del procedimiento contencioso administrativo y de cómo nosotros, los particulares, primero, cómo nos tienen que notificar, precisamente hablando de estos primeros actos de notificación, y después cómo podemos defendernos de los actos de naturaleza administrativa. El ejemplo práctico y el ejemplo clásico por excelencia, una infracción de tránsito. ¿Cómo nosotros como particulares podemos combatir esos actos de autoridad si tenemos una base que los considere arbitrarios? Pues bien, como siempre, agradecido por prestarme su atención como cada miércoles, invitarlos a que en caso de que les haya gustado este programa, lo compartan en sus redes sociales y nos envíen cualquier duda que tengan en estos tópicos, que a la brevedad responderemos todas sus peticiones. Me despido, licenciado Ebert Rafael Galeana Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta la próxima.